Buenas tardes, Graciela. ¿Me reciben bien? ¿Empezamos entonces? Sí, yo diría que podríamos ya hacer la presentación del profesor Manuel Muñoz y dar inicio, si te parece, estamos en horario. Perfecto, sí, cómo no. Bueno, adelante entonces. Ok, buenas tardes a todos, a toda Latinoamérica que está en conexión con el programa de webinar, y le damos las gracias y la bienvenida al doctor Manuel Muñoz, quien muy gratamente pues va a colaborar en esta conferencia de este programa de webinars, de este segundo ciclo, dedicado pues al enfoque del paciente que requiere transfusión. Me voy a permitir hacer un esbozo de la actividad del doctor Manuel Muñoz. Él es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Málaga, con doctorado en Medicina y Cirugía de la misma universidad, y es profesor titular de la Universidad de Málaga en el Departamento de Bioquímica, Biología Molecular e Inmunología de la Facultad de Medicina. Sus actividades docentes están en Medicina Transfusional Perioperatoria, en Bioquímica Humana, en Bioquímica y Biofísica, Dietética y Nutrición, y actividades de investigación básica y clínica en Patient Blood Management, en criterios restrictivos de transfusión, estimulación de la eritropoyesis, medidas farmacológicas para reducir el sangrado y recuperación perioperatoria de sangre autóloga. En cuanto a su actividad investigadora en medicina transfusional, pues se puede resumir en 7 proyectos de investigación financiados por agencias estatales o la industria, 140 artículos en revistas nacionales e internacionales, 30 colaboraciones en libros como autor y editor o coordinador, 24 cartas científicas en revistas nacionales e internacionales, 14 tesis doctorales dirigidas, revisor externo de 16 revistas internacionales, miembro del comité editorial de Blood Transfusion y Revista Española de Anestesiología. Pertenece a varias sociedades científicas, comenzando por la NATA, forma parte del comité de directores, en la Sociedad Europea de Anestesiología, en la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, en la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular, en la Asociación Española de Medicina Intensiva, Crítica y Cuidados y Unidades Coronarias, siendo además miembro del grupo de hemoderivados de la Anemia Working Group de España, siendo el vicecoordinador, grupo de estudios multidisciplinares sobre autotransfusión, que es el coordinador, y en la Academia Europea de Ciencias y Artes. Quiero decir pues que estos programas de webinar se hacen gracias a la gran colaboración, al auspicio de Global Healing y también del Instituto Padre Tesa, que nos presta esta plataforma maravillosa, y su gran colaboración ahora con Luciano o con José. Adelante, doctor Muñoz, y bienvenido. Buenas tardes. ¿Me oyen bien? Sí, cómo no. Ante todo, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar con todos vosotros. Ya sabéis, que los que me conocéis, que yo soy un amante de Latinoamérica, y siempre he dicho que bueno, que los españoles tenemos todavía una cierta deuda de gratitud con este continente. Desgraciadamente estamos muy lejos y el reunirnos es complicado, así que creo que esta iniciativa de AGECIAN ha sido una iniciativa magnífica que nos va a permitir intercambiar ideas de una manera mucho más fluida. Para empezar, como siempre, pues no tiene que esbozar su conflicto de interés. Es prácticamente imposible tener una visión absolutamente libre de conflictos, pero al menos uno intenta que su visión no sea tendenciosa. Y para entrar en el problema que nos ocupa hoy, el problema clínico es el problema del paciente que se somete a una cirugía mayor, una cirugía en la que el paciente va a perder sangre, bien sea ortopédica, cardíaca, por cáncer, en el que el paciente puede ver que su masa eritrocitaria se disminuye entre un 25 y un 45% debido a pérdidas que pueden ser intraoperatorias, posoperatorias y no visibles. Y recargo el tema de las no visibles porque los cirujanos las suelen tener poco en cuenta, y en general podríamos decir que son casi las mismas que la suma de las intraoperatorias y posoperatorias. Esta pérdida de sangre va a condicionar, en función de la hemoglobina del paciente, una anemia aguda que en muchos casos va a requerir
transfusión. Pero todos sabemos que hay una serie de razones por las cuales deberíamos reducir las transfusiones al mínimo indispensable. Lo primero es porque no es una terapia libre de riesgos. Hay errores de identificación, el TRALI, la sobrecarga de fluidos, recidiva de cáncer, etcétera, etcétera. Lo segundo, porque no es gratis. Los costes de producción y de administración son muy elevados y cada vez más elevados en aras de conseguir la mejor seguridad del producto. Pero por otra parte, además tenemos que considerar que es un recurso limitado. La sangre no se puede fabricar, es un producto exclusivamente humano. Por otra parte, salvo para algunos grupos de pacientes muy concretos, la eficacia de la transfusión podríamos decir que es dudosa. Y al menos en Europa tenemos una serie de legislación vigente que nos obliga a informar al paciente de los riesgos y los beneficios, pero también de las alternativas. Por todo esto, la Organización Mundial de la Salud ha promovido a través de su asamblea de Ginebra del año 2010 que los servicios de salud de los distintos miembros asociados implanten programas multidisciplinares y multimodales para el manejo perioperatorio de los pacientes quirúrgicos. Y este concepto, que se está extendiendo también a los pacientes médicos, se basa fundamentalmente en tres pilares. El primero es la optimización de la eritropoyesis. El segundo, la minimización de las pérdidas sanguíneas, bien mediante fármacos que reduzcan el sangrado o bien mediante la recuperación de la sangre que se vierte al campo quirúrgico. Y finalmente, optimizar la tolerancia a la anemia normovolémica, que nos va a permitir utilizar criterios restrictivos de transfusión. Esto todo junto va a hacer que disminuyamos las transfusiones y mejoremos el desenlace clínico del paciente. Y centrándonos en el primer pilar de este programa, la optimización de la eritropoyesis es lo mismo que hablar de la anemia. Y aquí hay un concepto que quisiera dejar muy claro. El concepto de anemia que manejamos para los pacientes clínicos o médicos, en general no consideramos que sea válido para los pacientes quirúrgicos que van a ser sometidos a una cirugía sangral. De manera que nosotros pensamos que todo paciente quirúrgico debe tener una hemoglobina de al menos 13, independientemente de su sexo. Pero ¿cuál es la prevalencia de la anemia preoperatoria? Pues es bastante alta. Y si observan en esta diapositiva, oscila dependiendo del tipo de cirugía, si es cardíaca, no cardíaca, ortopédica, colorectal, vascular. Pero en general podríamos decir que un 30% de los pacientes llegan al quirófano con una hemoglobina que no es la adecuada. ¿Y esto tiene consecuencias? Es decir, que el paciente tenga anemia preoperatoria me va a condicionar su desenlace clínico. Pues los resultados de muchísimos estudios parecen indicar que sí, que la presencia de anemia preoperatoria condiciona una mayor morbilidad, una mayor mortalidad y una mayor estancia hospitalaria. Pero no solo eso, la anemia preoperatoria también nos aumenta el riesgo de transfusión. Evidentemente, si un paciente tiene una hemoglobina baja, cuando sangra, el riesgo de pasar el umbral de transfusión es mucho más alto. Y la transfusión halogénica también se ha relacionado con una mayor morbilidad, con una mayor mortalidad y con una mayor estancia hospitalaria. Finalmente, nuestros pacientes sangran. Y este sangrado, a su vez, va a tener consecuencias de aumento de transfusión y empeorar el resultado clínico. Y el efecto del sangrado, obviamente, va a ser mayor cuanto más baja sea la hemoglobina del paciente cuando entra en el quirófano. Y todo esto, los efectos de la anemia, la transfusión y el sangrado, parece además que se potencian unos a otros, como se ve en este estudio hecho en cirugía cardíaca. Es un estudio hecho en un solo centro, con más de 16.000 pacientes, en los que se ha valorado la mortalidad perioperatoria ajustada en pacientes anémicos y en pacientes no anémicos, y en función de que hubieran sangrado mucho o que hubieran recibido transfusión. Y con respecto al grupo control, o sea, pacientes que no han sangrado profusamente y que no han sido transfundidos, vemos cómo el sangrado aumenta el riesgo de mortalidad y la transfusión también aumenta el riesgo de mortalidad. Pero cuando se dan las dos cosas juntas, el riesgo de mortalidad aumenta casi 10 veces y todavía más
si el paciente es anémico. Es decir, que podríamos decir que el sangrado per se es un factor de riesgo de mortalidad a 30 días en estos pacientes, que se ve potenciado por la transfusión y quizás en menor medida también por la anemia preoperatoria. Por tanto, la anemia tenemos que considerarlo un factor de riesgo y hay que tratarla. Y a la hora de tratarla tenemos varias maneras de hacerlo. El primer enfoque, que yo llamaría el enfoque ortodoxo, es decir, lo que nos dicen las guías de práctica clínica, se basa en que hagamos una detección de la anemia con tiempo suficiente como para poder clasificarla y tratarla. Es decir, al menos 4 semanas antes de la cirugía. Hagamos una clasificación de la anemia para que nos permita implementar el tratamiento adecuado si es posible o si existe. Y para ello, nosotros intentamos hacerlo de una manera muy sencilla. Nos preguntamos cuál es el nivel de hemoglobina del paciente. Si el paciente tiene una hemoglobina menor de 10 y conocemos la causa, vamos a tratarla, con la idea de que llegue en las mejores condiciones posibles a la cirugía. Pero si no conocemos la causa, podríamos considerar incluso retrasar esa cirugía hasta que averigüemos la causa de la anemia y la tratemos. Y para ello muchas veces tendremos que derivarlo a un especialista. Una segunda opción sería que el paciente se nos presente sin anemia, es decir, con una hemoglobina, como hemos dicho, por encima de 13 gramos por decilitro. En estos casos sería conveniente evaluar el estatus férrico, el folato y la vitamina B12 y suplementar si hay niveles bajos. Luego volveremos a ello. Finalmente tenemos un tercer grupo de pacientes, que probablemente es el más abundante, que se nos llegan con hemoglobinas entre 10 y 13. Tendremos que evaluar en estos pacientes el sangrado previsto en la cirugía, qué patología es la causante de la cirugía y cuál es la comorbilidad del paciente y probablemente ampliar el estudio analítico. ¿Cómo lo hacemos? Pues que aquí tenemos la indicación de la cirugía, una visita a preanestesia 4 o 6 semanas antes y indicamos una serie de test de laboratorio que pueden ser más o menos variados en función de las necesidades que tengamos y de las posibilidades que tengamos en nuestro laboratorio. En general, nosotros lo que miramos es si la anemia es normocrómica o normocítica, buscamos cuál es la saturación de hemoglobina, de transferrina. Si la transferrina es baja, miramos la ferritina para ver si estamos ante una anemia ferropénica, una anemia de inflamación crónica o una anemia de inflamación crónica que además se nos ha complicado con ferropenia. Y esto nos va a ayudar a decidir qué tipo de tratamiento hay que dar a cada uno de los pacientes. En los casos en que la saturación sea normal o alta, y además la anemia sea macrocítica, es imperativo mirar los niveles de folato B12. Si son bajos tendríamos una anemia megaloblástica y pondríamos el tratamiento específico, y si no, tendríamos que descartar toda esta serie de posibles causas de anemia. Pudieron llegar incluso al final del proceso diciendo, bueno, pues no tengo ninguna explicación para esta anemia. Y cuando no tenemos explicación para esta anemia, debemos considerar que es una causa de posponer la cirugía hasta que podamos diagnosticarla adecuadamente y tratarla, si es que ello es posible, si la cirugía lo permite. Y finalmente, recordad que las deficiencias hematínicas son importantes y un estudio en cirugía ortopédica en el cual tratábamos a 2 grupos de pacientes de prótesis de rodilla. Un grupo recibió hierro sulfato, vitamina C y ácido fólico durante 30 a 45 días antes de la cirugía, y además los manejamos con un protocolo restrictivo. El segundo grupo no recibió este tratamiento y solo se manejó con el criterio restrictivo. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues el tratamiento preoperatorio dio lugar a un descenso muy significativo de la tasa de transfusión y de las unidades transfundidas a cada uno de los pacientes. Sin embargo, aunque parece que los resultados son espectaculares, uno tiene que entrar y disecarlo. Y al disecarlo te encuentras que
Ese tratamiento funcionaba muy bien en los pacientes no anémicos. Vemos cómo disminuye muy significativamente tanto el porcentaje de transfusión como la cantidad de sangre que recibe cada paciente transfundido. Es decir, incluso en los pacientes no anémicos, los déficits de hierro son frecuentes. Sin embargo, en los pacientes anémicos, aunque es verdad que reducimos de una manera significativa la tasa de transfusión, aún transfundíamos al 20% de los pacientes y no reducíamos el volumen de transfusión. Lo que te indicaba era que el hierro oral en el preoperatorio no parece que sea una estrategia muy adecuada para tratar esto. Por el contrario, cuando hablamos de anemia postoperatoria, todos los estudios realizados hasta ahora han demostrado que el hierro oral en el postoperatorio no aumenta la hemoglobina. Por tanto, es algo que tenemos que descartar de nuestros procedimientos. ¿Qué recomendaciones hacemos en base a esta evidencia? Pues recomendamos el uso de hierro oral en el preoperatorio solamente para los casos de anemia ferropénica o en aquellos pacientes que, aunque no tengan anemia, tienen los depósitos de hierro bajos. Y todo ello si tenemos tiempo suficiente para tratarlo. Y sin embargo, no recomendamos el uso de hierro oral en el postoperatorio. Bien, si no podemos usar hierro oral, ¿cuál sería el papel de hierro intravenoso? Bien, ya sabemos que el hierro oral siempre ha sido el gold estándar. Es fácil de administrar, es barato, pero sin embargo hemos visto que no siempre es efectivo. Y el hierro intravenoso lo estamos utilizando cada vez más para preparar a nuestros pacientes. Esta indicación del hierro intravenoso tiene en cuenta varios factores. Uno, evidentemente, si el paciente tiene intolerancia o contraindicación para el uso de hierro oral. Cuando un paciente tiene un sangrado crónico persistente, que la pérdida de hierro provocada por ese sangrado no puede ser cubierta por el hierro oral, cuando tenemos una anemia ferropénica grave, cuando estamos utilizando agentes estimuladores de la eritropoiesis para evitar el déficit funcional, cuando el paciente tiene un estado inflamatorio que va a impedir la absorción de ese hierro oral que le estamos administrando, cuando tenemos poco tiempo para preparar al paciente para la cirugía, o cuando esperamos un sangrado perioperatorio de moderado a alto. Disculpen. Bien, si vamos a administrar hierro intravenoso, tenemos que ser cautos y administrar solamente aquella dosis que el paciente necesite. Y la dosis normalmente la calculamos con la fórmula de Ganson, en la cual tenemos en cuenta el peso corporal, la hemoglobina que queremos alcanzar, la hemoglobina que tiene el paciente y una serie de factores de conversión. Y además deberemos añadir una cantidad para rellenar los depósitos de hierro. En el caso de la cirugía, incluso nosotros recomendamos que a lo que nos resulte de la fórmula de Ganzoni le añadamos unos 500 miligramos más para reponer las pérdidas que se van a producir por el sangrado durante la cirugía. ¿Qué formulaciones de hierro podemos utilizar? Como ustedes saben, la formulación que más se ha utilizado en todo el mundo es el hierro sacarosa. Es un hierro seguro, se ha probado en todos los ámbitos médicos, tiene el inconveniente de que la administración es solamente a dosis bajas, como máximo 200 miligramos, la administración es relativamente lenta, entre 30 y 45 minutos, y tiene un pH muy alcalino, por lo cual hay que tener mucho cuidado con las extravasaciones porque puede producir un dolor muy intenso. Y además, con cierta frecuencia producen flebitis superficiales que, si bien no llevan a que el paciente tenga que interrumpir el tratamiento, sí son molestos. ¿Qué resultados hemos tenido en cirugía con estos preparados? Pues hace unos años hicimos un estudio para ver si podíamos corregir la anemia de los pacientes quirúrgicos, tanto de cáncer de colon como de histerectomía como de artroplastia, administrando hierro intravenoso exclusivamente. El déficit total de hierro de estos pacientes era cercano a 1.200 miligramos. Le administramos una dosis aproximada de unos 1.000 miligramos en unas 4 semanas y con ello conseguimos subir su hemoglobina 2 gramos. Evidentemente la respuesta no fue la misma en todos los pacientes. Respondieron muchísimo mejor las mujeres programadas para histerectomías porque el 85% de ellas tenían una anemia ferropénica pura, un poco peor los de artroplastia y mucho peor los de cáncer.
Si lo vemos en esta gráfica, vemos que hay una correlación muy interesante, que entre el incremento de hemoglobina y la hemoglobina basal es una relación inversa. Cuanto más baja sea la hemoglobina de partida, mejor es la respuesta que vamos a obtener. Y la explicación a esto es bastante sencilla. Cuanto más baja sea la hemoglobina que tiene el paciente, mayor será su nivel de eritropoyetina endógena circulante. De manera que cuando administremos el hierro intravenoso, la médula va a empezar a funcionar adecuadamente, a producir glóbulos rojos de una manera muy rápida. Y donde mejor se ve, obviamente, esta correlación es precisamente en estas mujeres que tienen, la mayor parte de ellas, anemias ferropénicas puras, como es el caso de esto. Bien, si el hierro sacaroso tiene estos problemas de logísticos, ¿qué otro hierro podríamos utilizar? Bien, hace muchos años, sobre todo en América, se está utilizando el hierro de estrano de bajo peso molecular, nada que ver con el hierro de estrano de alto peso molecular, que afortunadamente ha sido suspendida su comercialización incluso en los Estados Unidos. Este es un hierro que nos permite administrar dosis altas, de hasta 20 miligramos por kilogramo de peso, pero también tiene el inconveniente de que la administración es muy lenta. De acuerdo con la ficha técnica, deberíamos administrarlo en 4 o 6 horas, aunque también tenemos experiencias de administrar 1000 miligramos en 1 hora sin ningún tipo de problema. Lo que se achaca a este preparado de hierro es que puede tener un riesgo de anafilaxis superior, por ejemplo, al hierro sacaroso. Aunque, de acuerdo con el último informe de la Agencia Europea del Medicamento, no tenemos, datos fehacientes que nos permitan decir que un hierro es más seguro que otro. No obstante, se han desarrollado últimamente 2 preparados de hierro, el hierro isomaltosa y la carboximaltosa férrica, que son muy similares entre sí. Permiten dosificaciones altas, con administraciones rápidas, con poca o nula toxicidad por hierro libre, porque son unos compuestos muy robustos y además tienen un bajísimo riesgo de anafilaxis. Por tanto, digamos que en Europa estos 2 preparados están desplazando al uso del hierro sacaroso, al menos en el ámbito extrahospitalario. Queríamos comprobar si realmente era mejor utilizar carboximaltosa que hierro sacarosa, y lo que hicimos fue repetir este estudio que habíamos hecho con hierro sacarosa, pero ahora con hierro carboximaltosa para el mismo tipo de pacientes. Y como pueden ver, los resultados en cuanto a incremento de hemoglobina fueron exactamente iguales, cosa que no debe sorprender a nadie. Hierro es hierro, y la respuesta va a depender de la dosis que administremos. Si hemos administrado la misma dosis con hierro sacarosa o con carboximaltosa, la respuesta que debemos esperar es la misma. Hubo una similar tasa de respuesta medida como incremento de al menos 1 gramo de hemoglobina y una tasa similar de corrección de la anemia. Sorprende que tuvimos menor tasa de transfusión con carboximaltosa, pero analizando los datos nos dimos cuenta que era a costa del grupo de cáncer colorectal. Por 2 razones. Una, porque cada vez estábamos haciendo más cirugía laparoscópica, que produce menor sangrado, y 2, porque a este grupo de pacientes se le administraron 500 miligramos más de hierro de los que teníamos que haberle administrado. No sabemos exactamente por qué, pero parece que esos 500 miligramos de más compensaban las pérdidas de hierro que tenían los pacientes desde que se programaban hasta que se operaban. Y esto podría justificar de alguna manera la disminución en la tasa de transfusión. Pero lo más interesante es que, si se fijan, para administrar 1000 miligramos de hierro con hierro sacarosa, el paciente tuvo que ir 5 veces al hospital, mientras que con hierro carboximaltosa solamente tuvieron que acudir una media de 2 veces. Y esto además porque al principio teníamos, un poco de miedo. Estábamos acostumbrados a administrar 100, 200 miligramos. Pasar a administrar 1000 de una sola vez nos parecía un poco peligroso, o nos daba un poco de recelo, e inicialmente empezamos a administrarlo de 500 en 500. A medida que estuvimos ganando confianza con el uso del fármaco, empezamos a utilizarlo en dosis de 1000.
De manera que si ahora hubiéramos hecho este estudio, prácticamente todos los pacientes los hubiéramos podido tratar con una sola sesión. Es decir, esto supone una gran ventaja a la hora del manejo de los pacientes, sobre todo en ocupación de hospital de día, traslados a hospital, etcétera. Bien, evidentemente el hierro intravenoso se nos muestra efectivo, pero no es la panacea. Y hay una serie de circunstancias en las que no debemos usarlo. Una de ellas es cuando la anemia no es atribuible a hierro. Cuando hay sobrecarga de hierro, cuando hay hipersensibilidad a algunos de los preparados, cuando tenemos antecedentes de asma, eczemas o otras alergias atópicas, en los casos de hepatitis, cirrosis o cuando hay elevaciones serias de las transaminasas, en los casos de infecciones agudas o crónicas bacterianas o víricas no controladas, y creo que hay que también hacer hincapié en ello. Nosotros tenemos alguna experiencia en tratar a algunos pacientes sépticos en UCI con hierro intravenoso, después de haber aislado el germen, haberle dado el antibiótico correspondiente y de que el paciente estuviera febril durante 2 o 3 días. Con este tratamiento conseguíamos que el paciente se transfundiera menos durante su estancia en la UCI, y evidentemente está contraindicado en el primer trimestre del embarazo, y últimamente la Agencia Europea de los Medicamentos también nos dice que tengamos muchísima precaución al usarlo en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Bien, por tanto, nuestra recomendación es que el hierro intravenoso preoperatorio nos va a ayudar a corregir la anemia en cirugía ortopédica, cirugía ginecológica, en cirugía colorectal, probablemente en cualquier otro tipo de cirugía. Tenemos otra opción de tratamiento que es el uso de agentes estimuladores de la eritropoiesis, la eritropoietina, especialmente cuando lo combinamos con hierro. Y estaría recomendada en aquellos pacientes en los que uno espera una pérdida sustancial de sangre, especialmente si son pacientes que tienen anemia inflamatoria crónica. Con esta indicación está aprobado su uso en cirugía ortopédica electiva aquí en Europa, y le hemos dado un grado de recomendación 1A, es decir, es el mayor grado de recomendación. También se ha mostrado efectivo en otros tipos de cirugía, como la cirugía cardíaca electiva o la cirugía mayor no electiva, pero hay que recordar que esto es una indicación fuera de ficha técnica y que por tanto hay que hacerla con un protocolo hospitalario y pidiendo consentimiento informado al paciente. Lo más preocupante con la eritropoietina es que desconocemos cuál es la dosis mínima efectiva para tratar a estos pacientes. Y recientemente estamos viendo que la mayoría de los pacientes con 1 o 2 dosis de eritropoietina, si añadimos hierro intravenoso, suele ser suficiente. Como ejemplo, esto es un trabajo hecho en el Hospital Clínic de Barcelona, en pacientes de cirugía ortopédica, un grupo importante, solamente con hierro intravenoso, y consiguieron alcanzar niveles de hemoglobina cercanos a lo que deseamos, y alrededor de los 13 gramos. Aunque ello le costaba pues entre 3 y 5 sesiones en la administración de este hierro, y esperar 3-4 semanas para conseguir este efecto. Aquellos pacientes que no respondían al hierro intravenoso o en los que ya se había visto que estaban inflamados, se les añadió eritropoietina. Bien, pues generalmente la adición de 1 o 2 unidades de eritropoietina fue suficiente para que estos pacientes alcanzaran ese nivel de 13 gramos que es el que deseamos para estos. Bien, todo este enfoque, es decir, veo al paciente, detecto la presencia de anemia, la clasifico, le pongo el tratamiento oportuno, necesita tiempo, necesita estas 3, 4, 5 semanas para hacerse de una manera adecuada. Pero, ¿qué podemos hacer si no disponemos del tiempo suficiente? Es decir, si el paciente se opera de urgencia, como es el caso de las fracturas de cadera, o si el paciente se presenta en el hospital 2 o 3 días antes de la intervención. En principio parece que no se podría hacer nada, pero podemos utilizar lo que nosotros llamamos el enfoque de oportunidad. Es decir, utilizar hierro intravenoso y agentes estimuladores en el perioperatorio y a muy corto plazo. Bien, antes de la intervención o incluso después de la intervención. Y estos son los resultados de la aplicación de este criterio en más de 2.500 pacientes de cirugía ortopédica mayor. Este grupo incluye pacientes de fractura de cadera, tanto pertrocantérica como subcapital, o pacientes de artroplastia,
de cadera o de rodilla. Y en todos los casos tuvimos un grupo control y un grupo de tratamiento. Las formulaciones de hierro intravenoso que utilizamos fueron fundamentalmente hierro sacarosa, administrada en dosis de 100 a 200 miligramos durante de 2 a 5 días en el preoperatorio y o 2 o 3 días en el postoperatorio. En un grupo pequeño de pacientes, unos 50 y tantos, usamos carboximaltosa de hierro, 600 miligramos en el primer día del postoperatorio. No hubo diferencias en los resultados en utilizar hierro sacarosa o carboximaltosa. Algunos pacientes con hemoglobinas preoperatorias bajas recibieron también una dosis de eritropoyetina. En los pacientes de fractura de cadera se la administramos a las 24 horas del ingreso, y en los pacientes de artroplasia de rodilla entre 24 y 48 horas antes de la cirugía. El grupo control solo recibió hierro oral o ningún tratamiento, dependiendo del hospital en el que se interviniera. Esto sí fue importante. En todos los casos se aplicó un criterio restrictivo de transfusión, que consistía en que la mayoría de los pacientes se transfundían si bajaban de 8 gramos por decilitro, y en aquellos en los que hubiera enfermedad cardíaca o síndromes de anemia aguda, el umbral de transfusión se subió un poquito, de manera que transfundíamos cuando bajaba de 9. Una cosa importante es que este protocolo de transfusión se aplicó de una manera uniforme en todos los hospitales y durante todo el tiempo que el paciente estuvo ingresado. Y no utilizamos ninguna otra alternativa a la transfusión. No hubo evaluación autóloga, ni recuperación perioperatoria, ni agentes antifibrinolíticos, ni hemodilución. ¿Qué obtuvimos con esto? Pues comparándolo con el grupo sin tratamiento, el tratamiento con hierro disminuyó la transfusión, disminuyó la incidencia de infecciones posoperatorias, y este es un dato que me gustaría recalcar. Ha habido entre nuestros colegas mucho miedo a utilizar hierro intravenoso por miedo a que aumentara la tasa de infecciones. Con estos datos quizás no podamos afirmar que el hierro intravenoso disminuya las infecciones posoperatorias, pero lo que sí podemos afirmar es que no las aumenta. Disminuimos las estancias hospitalarias y hubo una pequeña reducción de la mortalidad. Bien, todos estos datos fueron muchísimo más elocuentes cuando hablamos de fracturas de cadera que cuando hablamos de cirugía protésica de rodilla o de cadera. Y en cualquier caso, no observamos efectos adversos graves imputables a la administración de hierro intravenoso o de EPO. Incluso en el postoperatorio, hace ya también unos años, el grupo de La Paz, del Hospital La Paz de Madrid, implementó un protocolo similar en anemia posparto, bien posparto vaginal cesárea o cirugía ginecológica, incluyendo a pacientes que se quedaban por debajo de 10 gramos por decilitro y le administraban solamente 3 dosis de hierro sacarosa en 3 días consecutivos. ¿Por qué esta pauta tan corta? Porque las pacientes no solían estar más de 3 días en el hospital. Y lo que valoraron era cuál era la tasa transfusional y cuál era la hemoglobina a los 15 días. Y vemos que las pacientes obstétricas, este tratamiento consigue aumentar en 3,2 gramos la hemoglobina a los 15 días y en 2,7 en las pacientes ginecológicas. Y con tasas de transfusión relativamente bajas, especialmente en el caso de la cirugía ginecológica. Por tanto, una nueva recomendación. Recomendamos, aunque es una recomendación débil, el uso del hierro perioperatorio en cirugía ortopédica, en cirugía ginecológica, y también tenemos datos de que en cirugía cardíaca, pero asociada a EPO y siempre administrada antes de la cirugía, podría ser efectivo. Cirugía cardíaca, cualquier cosa que hagamos por tratar la anemia después de la cirugía no va a funcionar. La reacción inflamatoria es tan brutal que a pesar de que tengamos niveles adecuados de eritropoyetina, a pesar de que administremos hierro intravenoso, no vamos a conseguir estimular la eritropoyesis hasta al menos pasados 7 u 8 días. Por tanto, hay que administrarla antes de la cirugía. E incluso administrándola 1 o 2 días antes de la cirugía, sí podemos ver el efecto. ¿Cuál puede ser el motivo? Pues que si uno administra la eritropoyetina antes del estímulo inflamatorio, esta, sin uno de sus receptores, da las órdenes a la médula ósea para que se estimule, y aunque la inflamación venga después
la orden ya estaba dada y la eritropoyesis parece que progresa. Para terminar, 2 mensajes, solamente 2 mensajes. Uno, la anemia preoperatoria es uno de los pocos factores de riesgo que podemos modificar en el paciente quirúrgico. Y, al menos en nuestro medio, no debería ser aceptable que un factor de riesgo que se puede modificar en pacientes que a veces están semanas o meses en lista de espera para ser operados, no se corrige. Y el segundo, incluso cuando no tengamos tiempo, cualquier momento podría ser un buen momento para tratar la anemia perioperatoria. Muchísimas gracias por su amable atención. No te oigo. Doctor Muñoz, ¿nos recibe? Ahora sí. Muy bien. No, le estaba diciendo que por la interrupción que hubo, si podría retomar la última parte, por si quedó alguna duda. Porque se cortó en el último tramo. No. Se debe haber afectado la banda de ancha, el ancho de banda y se interrumpió, creo que los dos últimos slides. Okay. Si se podría repetir. Porque queríamos subir algunas cosas al campo. ¿Podemos la computadora? Sí, no me creen. Ya lo hice. El último slide. De la presentación. ¿Querés que le pase? Sí. Bien. Cuando quiera. ¿Cuáles son las diapositivas que no han visto? La última, ¿usted había concluido con todas? ¿O se le cortó la presentación?
¿Dónde? ¿Estás viendo la presentación, Ron? Sí, sí, correcto, la presentación se observa. Acá. Sí. Bien, como para cerrar, para dar un cierre. Para la cuota de Bien. ¿Algo más que quieras agregar, Manuel? Adelante, por favor. ¿Nos recibes, Manuel? Ahora sí. Bien, ¿algo más que tú quieras agregar, digo? Si no, ¿podríamos pasar a las preguntas? ¿Podemos pasar a las preguntas? Bueno, correcto. Entonces, le voy a pedir a la audiencia que nos envíen las preguntas y o comentarios para realizarle al doctor Manuel Muñoz a través del chat y yo se los estaré transmitiendo entonces, de a uno y en forma ordenada. Aguardemos unos minutitos y ya le empiezo a transferir las consultas. Manuel, ¿nos recibes allí? Bien. Comenzamos entonces con las consultas. Okay. Bien. Graciela desde Caracas, consultas en pacientes con cirugía de emergencia y con hemoglobina baja. ¿Qué valores son los mínimos para poder operar, suponiendo las pérdidas que no vayan a ser grandes? ¿Escuchaste, Manuel? No oí. Bien, repito. Sí, por favor. En pacientes con cirugía de emergencia y valores de hemoglobina bajo, ¿cuáles son los valores mínimos para poder operar, suponiendo que las pérdidas no vayan a ser grandes comparativamente? No hay ningún, si es cirugía urgente, no hay ningún valor por debajo del cual no se pueda operar. Bien. Desde Guatemala, Honduras. Sí. Si es una cirugía urgente que va a ser sangrante,
Sí. De la hemoglobina que tenga el paciente habrá que tener preparada sangre para transfundir o transfundirlo incluso antes de la cirugía. De la cirugía. Que va a ser mayor, pero en principio en el sangrante hay que tener la sangre preparada para una dentro del postoperatorio. Correcto. Si es una Bien. no demorable, se puede demorar unos días, con hierro y eritropoyetina podríamos remontar algo y siempre ganaríamos algo. Es importante recordar evitar la transfusión, pero también conseguir que le pongan el menor número de unidades posibles. Correcto. Bien. Desde Guatemala ahora los felicitan por su excelente presentación y no tienen preguntas. Desde Córdoba, Argentina, también los felicitan por su exposición y preguntan su opinión acerca de la administración de hierro intramuscular, que no fue mencionada. Repito otra vez porque se ha ido el sonido, por favor. Sí, desde Córdoba, Argentina, los felicitan por su presentación y solicitan su opinión acerca de la administración de hierro por vía intramuscular, que no fue mencionada, digo. La vía intramuscular no se recomienda ya en ningún caso. Yo entiendo que eso es una postura un poco drástica, ¿no? Uh-huh. Que es una postura un poco drástica. En Europa no tenemos ya preparados para hierro de hierro intramuscular, ya no tenemos el hierro sorbitol. Se ha utilizado durante mucho tiempo. Tiene el problema de que la inyección es muy dolorosa, puede dejar tatuaje, puede inducir sarcoma y además la absorción es muy errática. Pero evidentemente si uno no tiene otra respuesta, el paciente no tolera el hierro oral o no tenemos tiempo para tratarlo con hierro oral, pues obviamente habrá que usarlo. Pero nuestra experiencia en Europa es que ya no la recomendamos ni de hecho en España no tenemos ningún preparado ya para administración intramuscular. Sí vamos a utilizar si quiere utilizar la vía intramuscular, el único preparado que está recomendado, que tiene autorización hoy, que yo recuerde, es el hierro externo de bajo peso molecular, el Combofer. Bien. Clotilde, desde la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, consulta hasta qué nivel de hemoglobina se espera que se eleve después de 2 días de aplicación de eritropoyetina. ¿Me ha oído, Manuel? No sé qué pasa, cada vez que me hacen una pregunta se va el sonido totalmente. Bien, repito, no hay problema. Lo consulta sobre hasta qué nivel de hemoglobina se espera que se eleve el valor después de 2 días de aplicación de eritropoyetina. ¿En 2 días? Sí. En 2 días hay poca posibilidad de que el paciente aumente un poco más de 0,5 gramos. Cuando hablamos de utilizar eritropoyetina en cirugías y administrarla muy cerca de la cirugía, es que lo que intentamos es que la eritropoyetina vaya haciendo su trabajo. Durante la cirugía intentaremos limitar las pérdidas lo más posible, utilizaremos un criterio restrictivo de transfusión, con eso evitamos la transfusión muy cercana a la cirugía, y con la eritropoyetina y el hierro intravenoso vamos a evitar la transfusión que se produce varios días después de la cirugía. Pero no podemos pedir milagros de que en 2 o 3 días nos suba 2 o 3 gramos la hemoglobina por mucha eritropoyetina que pongamos. Bien, pasamos a otra pregunta. María Luisa Herrera, de Cochabamba, Bolivia.
consulta por qué está contraindicada la administración de hierro endovenosa solamente en el primer trimestre del embarazo y no en el segundo. Por el posible efecto teratogénico que pueda tener, y como todos los medicamentos ya sabes que se tienden a evitar en el primer trimestre del embarazo. En cualquier caso, vuelvo a repetir, la Agencia Europea del Medicamento es muy estricta ahora con este tema y nos dice que la administración de hierro intravenoso debe evitarse en la embarazada. Y en caso de utilizarse, sopesar muy cuidadosamente los riesgos y los beneficios. Y solamente cuando haya un riesgo de hipoxia fetal importante, administrarlo. Y el trimestre del embarazo. Bien, doctor. Desde el Hospital Universitario Mayor Medellín, Colombia, consultan si es recomendable siempre el uso de eritropoyetina junto con el uso de hierro intravenoso. ¿Así o al revés? O sea, en forma simultánea sería eritropoyetina y hierro intravenoso simultáneamente, siempre, ¿no? Si es recomendable siempre el uso. Nosotros recomendamos que siempre que uses eritropoyetina, uses hierro intravenoso. Bien. Hierro intravenoso sin eritropoyetina. Bien. Greta Navarro, de México, lo felicita por la presentación y no tiene consultas. Al igual que Inés Adela, de Tegucigalpa, Honduras. Reviso a ver si quedó alguna consulta pendiente que se haya pasado. ¿Se oye bien la última, la respuesta última? Sí, sí. Ese es un aspecto muy importante. Cuando utilizamos eritropoyetina, debemos utilizar siempre hierro intravenoso por dos cosas. Una, porque nos va a permitir disminuir la dosis de eritropoyetina, que es más cara que el hierro. Y segundo, sí. porque vamos a evitar el déficit funcional de hierro. Cuando tú estimulas la médula ósea con eritropoyetina en ausencia de hierro, vas a conseguir pocos eritrocitos y muchas plaquetas, con lo cual aumentaría los efectos trombogénicos de la eritropoyetina, si no administras conjuntamente hierro. Bien. Nos dicen que mil gracias. Ahora les terminó de quedar clara con la explicación recién dada. Bien, no tengo ninguna consulta más. El resto agradece su presentación, así que le voy a dar la palabra a Graciela, que es la presidenta, para hacer el cierre de la jornada de hoy. Desde ya, mis felicitaciones también por su clara exposición en la jornada de hoy. Graciela. Si me disculpa un segundo. Sí. Para cualquier otra consulta que les pueda ocurrir se les pueda ocurrir a los que han estado viéndonos más tarde o en los próximos días, en la primera slide está mi dirección de correo electrónico, pueden dirigirse a mí sin ningún problema. Muy bien, muy buena la aclaración, doctor. Muchísimas gracias, doctor Muñoz, por su excelente exposición, todo muy claro. Espero que lo hayan aprovechado todos los países que se interconectaron y bueno, ojalá que en una futura oportunidad lo podamos volver a tener con nosotros. Hasta pronto, gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Doctor. Bien. Bueno. Hemos concluido con la jornada. Le solicito al doctor que me aguarde un minuto conectado hasta que se terminen de conectar los colegas. Así hacemos el cierre
quitando la presentación, ¿sí? Ok. Bueno, y nos estamos encontrando en la próxima jornada de webinar. Buenas tardes de Argentina para todos. ¿Cómo se ha sentido, doctor Muñoz, con la presentación? ¿A gusto, cómodo? Bien, el único problema es el ancho de banda que no acompaña. Bueno, pero bueno, eso es lo de paciencia, sigue. Bien. Bueno, se ha sentido a gusto. Sí. Record. Sí, bien hecho. Ancho de banda. No, es de él. Como le decía, se ha sentido a gusto, doctor. Bueno. Si le parece, podemos ir entonces cerrando la presentación. Así yo no le robo más tiempo. Ok. Bueno. No. Donde puso compartir pantalla, quítela. No, pero es que la doctora María Dolores Nieto está controlando mi computadora. ¿Quién es la doctora María Dolores Nieto? ¿Cómo está dominando su computadora? El mensaje que tengo acá. Sí. A ver, aguárdeme un segundito. Ahora sí, puede cerrar. Desde el escritorio de su PC. ¿Ya? Sí, ya está, ya lo puede quitar, doctor. Sí, porque nosotros no, cosa de la consulta. Me pide que cierre la sesión totalmente. Claro, ya se puede desconectar, digo, ya está liberado, a eso me refería. Ok, gracias. Chao. No, gracias por todo, doctor. A ver si es.